Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a la madre de Mariana Lima y ordenó al Estado de México investigar la muerte de su hija como un feminicidio, en un hecho sin precedentes, ya que es la primera sentencia de la Corte que contempla la figura del feminicidio en el país. Para hablarnos más del tema, tengo en la línea a una luchadora, a la señora Irinea Buendía, mamá de Mariana, quien durante 5 años buscó y sigue buscando justicia para su hija. Señora, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días. Buenos días y gracias a ustedes. Mariana murió y se dijo en su momento que había sido un suicidio. ¿Usted nunca creyó esta historia? ¿Por qué, señora? Mariana no murió, a Mariana la asesinaron. Y yo me doy cuenta desde el primer momento en que llego al lugar de los hechos y encuentro el cuerpo de mi hija golpeado, con claras evidencias de que lo habían bañado, los pies, las plantas de los pies completamente limpias, a pesar de que la casa estaba en construcción, y cuando una casa está en construcción el polvo se cuela muy fácilmente. Y además yo les decía al Ministerio Público que acaso mi hija anduvo volando. No había chanclas, no había zapatos, no había absolutamente nada. Y además Julio César Hernández Ballinas manipuló la escena de los hechos y falseó las declaraciones. Yo siempre lo que pedí, una investigación seria, de fondo, imparcial, que nos condujera a la verdad a la que yo tenía derecho de saber. Las autoridades jamás quisieron, a pesar de que yo denuncié el contexto de violencia que mi hija vivió y denuncié que Julio César Hernández Ballinas era el asesino de mi hija, y ni siquiera quisieron escribirlo de esa manera. A ver, señora, Julio César Hernández estaba casado, hay que señalar todos los antecedentes, estaba casado con su hija y efectivamente ya la había amenazado. También le habló a usted, tengo entendido, para decirle que iba a terminar con la vida de su hija. En febrero del 2010, él me hace una llamada como a las 8 de la noche, un domingo, y me dice, sin más preámbulo ni nada, me dice que va a asesinar a mi hija, que la va a matar, así me dijo. Voy a matar a Mariana. Y yo le dije, ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que tiene en la cabeza? Entonces yo escuché como que Mariana, el teléfono, me dijo a mí, ¿qué te está diciendo, mamacita? Yo le pregunté, ¿estás bien, hija? Sí, estoy bien. Cuídate mucho y yo mañana te hablo. Pasaron 3 o 4 días, vino aquí a mi casa a dejar un día a mi hija y le dije, pase, quiero hablar con usted. Y le dije, ¿qué es lo que le pasa? ¿Por qué me habla por teléfono para decirme que quiere matar a mi hija? Sí, lo voy a hacer, dice, nada más un golpe en la cabeza le voy a dar con un bat que tengo y la voy a meter a la cisterna, porque allí ya tengo a 2 o 3 viejas, así me dijo, que no aprendieron a tratarme como yo merezco. Le dije, ¿qué le pasa? Si usted no quiere a mi hija, déjela, nosotros a mi hija la amamos. A nosotros mi hija no nos estorba y usted ni siquiera la respeta. No, yo ya estoy grande para consejitos, jefa, me dijo. Y se empezó a salir rumbo a la puerta de salida de mi casa y le dije, venga acá, no lo voy a ir persiguiendo. Y se fue porque él dijo que ya estaba grande para consejitos. Irinea, sin embargo, toda esta historia no se la creyeron. Recuérdenos quién era Julio César Hernández y por qué tenía tanta influencia en las investigaciones. Cuando mi hija llega a la Procuraduría allá en Chimalhuacán, llegó a hacer su servicio social. Allí es como conoce a Julio César Hernández Ballinas, un policía judicial ministerial, que les llaman ahora de allí de la Procuraduría de Chimalhuacán, del Estado de México. De esa manera es como lo conoce y se casa en diciembre del 2008 con mi hija y empieza la vida de violencia que mi hija vivió durante 1 año y medio. A las 3 semanas de casada se acabó la luna de miel, le dio la primera golpiza. Yo fui por ella
a su casa y siempre amenazándola porque le decía siempre que le iba a dar un golpe en la cabeza con el bat y la iba a meter a la cisterna. Lo mismo que ya le relaté hace rato, eso mismo le decía también a ella, porque no aprendía a tratarlo como él se merecía. Irina, cuéntenos el viacrucis que vivió desde que llegó al primer Ministerio Público a decir su verdad. ¿Cuántos ministerios, procuradores pasaron antes de que la Suprema Corte trajera el caso? Fueron 20 ministerios públicos los que tuvieron conocimiento del caso. Fueron 3 fiscales, fueron 3 procuradores, fueron 4 subprocuradoras de feminicidios, 2 amparos ganados, y finalmente 2 gobernadores del Estado de México que nunca quisieron recibirnos siquiera, recibirnos para poder explicarles yo, y jamás nos recibieron, porque en su momento Erubiel Ávila Villegas en mayo de este año dijo, del año pasado, perdón, del 2014, lo buscamos y dijo que había cosas más importantes que los feminicidios. Eso entonces, le dijo. Eso fue lo que me dijo. La Ministerio Público, Liliana Ivonne Banda Gómez, allá en Tlalnepantla, me dijo que si yo quería que se consignara el caso, tenía que llevarle un testigo que hubiera visto todo y que lo sostuviera. Yo lo que le contesté, ese es trabajo de usted, no mío. Y además, ¿quién llama gente para matar? ¿De dónde le voy a agarrar yo el testigo si Julio César tenía viviendo a mi hija como si fuera el castillo de la pureza? No quería ni siquiera que tuviera amistades, hasta encerrada la dejaba ya en su casa cuando a él se le daba su gana, y finalmente, bueno, hasta las ventanas se abrían el día que el Señor decía. Mi hija no tenía ni siquiera la libertad de poder vivir como persona. ¿Y qué pasó ayer con la Suprema Corte de Justicia, Irinea? Finalmente determinaron por unanimidad otorgar un amparo. Sí, así es, fue una decisión de altura que tomaron los ministros de acuerdo a su investidura, y en donde obliga a la Procuraduría que tome el caso, no sé cuál va a ser, pues que tiene que hacer las cosas nuevamente con perspectiva de feminicidio, porque desgraciadamente las procuradurías del Estado de México juzgan de acuerdo a su corto entendimiento, porque ni siquiera cuando son mujeres, ministerios públicos, hay empatía, no se sensibilizan con el dolor de los familiares de víctimas, y no tienen siquiera perspectiva de género. No sé si desconozcan, a pesar de que hay tratados internacionales que el Estado mexicano ha hecho, ellos ni siquiera las mínimas medidas o lo que está en el Código de Procedimientos Penales, los protocolos, no los contempla siquiera. Yo no puedo creer que los desconozcan, sino que lo hacen con alevosía y ventaja. Oye, Irinea, ¿cuántos años tiene usted? Yo voy a cumplir 63 años. ¿Y qué estudios tiene? Yo trunqué mi carrera. En ese tiempo iba yo a ser profesora, pero la trunqué. Se lo pregunto porque tiene una claridad en sus declaraciones, pero además, según nos comentaron, usted tuvo que estudiar prácticamente libros de criminalística para poder seguir con el caso. Sí, yo compré libros de criminalística, de derecho, para poder conocer realmente qué era lo que había pasado con mi hija, porque a mí no me cuadraba lo que Julio César Hernández Ballinas declaró en su momento. A mí, cuando yo iba al Ministerio Público, trataban de convencerme que mi hija se había suicidado, pero yo siempre lo que les argumentaba
era que cómo querían que yo creyera lo que ellos me decían o ellas, si yo a mí nadie me lo iba a contar, yo lo vi con mis propios ojos y vi cómo estaba el cuerpo de mi hija. Bueno, pues fallo histórico, Irinea, el que ayer dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahora esto va a obligar a reabrir el caso de la muerte de Mariana Lima Buendía, que de acuerdo a lo que usted nos dice fue asesinada por su esposo, policía judicial de la entidad, y no un suicidio como aseguran. Vamos a seguir en contacto, claro. Bueno, y además ahora comandante, ¿qué le parece? Vamos a seguir con este caso, Irinea. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Buenos días. Buenos días y gracias a ustedes. Bueno, pues ahí está.